Gloria a Dios. Hermanos, les voy a pedir que abramos la palabra de Dios y lo vamos a hacer en la primera carta de Pedro, que es la carta que estamos leyendo. Primera de Pedro 2, versículo número 25 vamos a leer. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25, dice de la manera siguiente: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermanos. Hermanos, ese ya es el último versículo de este capítulo 2. Hermanos, en este capítulo 2, el apóstol Pedro, hermanos, ha venido exhortando a los creyentes a que vivamos vidas que reflejen nuestra fe. Eso es lo que hemos venido estudiando, hermanos, en unos estudios pasados, como en este capítulo número 2, el apóstol Pedro exhorta a los creyentes, en primer lugar, hermano, los creyentes a los cuales esta carta fue enviada. Y él los exhorta, hermanos, a que los creyentes puedan vivir vidas que reflejen su fe. O sea, hermano, que nuestra vida pueda reflejar que Dios ha hecho algo en nuestras vidas. Amén. Que podamos predicar sin abrir la boca. Oiga, que podamos predicar sin abrir la boca. Eso quiere decir que la gente cuando nos ve, hermano, va a ver nuestras acciones y vamos a reflejar la fe en el Hijo de Dios. También, hermano, el apóstol Pedro dice que tenemos que reflejar esa fe, incluso, hermanos, en medio de las dificultades y el sufrimiento. Porque, hermanos, en las dificultades y en el sufrimiento, muchas veces, hermanos, aflora nuestro verdadero carácter. Porque en los momentos tranquilos, hermano, en los momentos, hermano, de bendición, todos, hermanos, somos buenos cristianos. Pero en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, hay personas, hermano, que no reflejan su fe en el Señor. Porque quizás la presión, quizás, hermano, el momento difícil los hace reaccionar mal, hermano, y se encolerizan y la gente dice, bueno, y ese que no es cristiano. Pero en el momento de la prueba, flaquean. Y ahí es donde Pedro, hermano, exhorta a los creyentes a que podamos reflejar nuestra fe aún en medio de las dificultades. Y Pedro, hermano, anima a los creyentes también, hermano, en este capítulo 2, a someternos a las autoridades y a vivir con un buen testimonio. Hermano, cuando nosotros nos sujetamos a las autoridades, estamos dando buen testimonio. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Sí, porque, hermano, el Señor dice, someteos a toda autoridad humana. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. La única, hermanos, excepción es cuando esas autoridades nos quieren obligar a nosotros a hacer algo que va en contra de la palabra de Dios. Ahí sí. Pero de lo contrario, la Biblia, la palabra de Dios, hermano, nos anima a ser personas
que seamos obedientes a nuestras autoridades, porque toda autoridad ha sido establecida por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así dice la palabra. Toda autoridad ha sido establecida por Dios. Así es que, hermano, cuando nosotros nos sometemos a las autoridades, hermano, nosotros estamos dando buen testimonio allá afuera, porque no nos ven como rebeldes, no nos ven, hermano, como personas soberbias, sino que nos ven como personas obedientes. Y el apóstol Pedro, aquí, hermano, dice que cuando nosotros nos portamos de esa manera, estamos siguiendo el ejemplo de Cristo. Mire qué bonito. Quien, hermano, sufrió injustamente. Amén, hermano. El hermano Jesús sufrió injustamente. Pero él, hermano, dio testimonio, mire, cuando sufrió, que él no respondió a esas injusticias con violencia, sino que, hermano, él fue respetuoso, aún, hermano, de los que los maltrataban a él. No respondió con violencia. O sea que el Señor, hermano, no fue vengativo con aquellos que lo maltrataron. Al contrario, él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso habla, hermano, de un corazón perdonador. Eso habla de un corazón lleno de amor al perdido. Lleno de amor, hermano, al enemigo, digámoslo así, porque, hermano, los que lo maltrataron, eso se consideraban enemigos de él. Pero Jesús los amó. Y por eso es que Pedro dice que debemos de seguir el ejemplo de Cristo, quien sufrió injustamente, pero no respondió con violencia. Amén, hermano. Este es el contexto, hermanos, que hemos venido estudiando. Pero ahora, hermanos, nos corresponde estudiar el versículo 25. Esto era para que, hermanos, pudiéramos englobar todo lo que es el capítulo 2 que hemos estudiado. Hoy llegamos al final, que es el último versículo de este capítulo 2. Dice el versículo 25: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Mire, hermano. En este versículo el apóstol Pedro usa una metáfora. O sea, la metáfora, hermano, de la oveja y el pastor. Usted sabe, hermano, que cuando hablamos de una metáfora estamos hablando de una comparación. Aquí el Señor, hermano, está comparando al creyente con una oveja. Amén. Mire. Sí, al creyente lo está comparando con una oveja, o al ser humano, digamos. Y está comparando a Dios o a Jesús con un pastor. Entonces, hermano, en el Antiguo Testamento, los profetas muchas veces, hermano, se refirieron al pueblo de Israel como ovejas descarriadas. Y a Dios, hermano, lo compararon con un pastor. Hermano, en el libro de Isaías se menciona eso, que el Señor compara a su pueblo Israel con ovejas descarriadas. O sea, siempre, hermano, como que se ve bastante esa comparación, esa metáfora de comparar, hermano, con ovejas a las personas, en este caso aquí al pueblo de Israel. Pero mire el Salmo, un Salmo bien conocido, hermanos, el Salmo 23. En el Salmo 23 David dice, mire, David ahí dice: Jehová
es mi pastor, dice David. Amén. Este salmo es bien conocido. Pero dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Junto a aguas de reposo. Mire, hermano, qué bonito. Pero ahí vemos, hermano, ahí hay una metáfora. Que David se está comparando a una oveja y a Dios lo está comparando con un pastor. Porque David ahí se compara como una oveja. El Señor es mi pastor y Él me lleva a comer a verdes pastos, dice. Mire qué bonito. Yo sé que como que la Biblia, hermano, la palabra de Dios, usa mucho esa comparación. Ya en el Nuevo Testamento, hermanos, Jesús, también Él, hermano, se identifica a sí mismo como el buen pastor. Amén, hermano. ¿Sí? Mire, en San Juan 10, versículo 11, dice, yo soy el buen pastor. Leámoslo, mire cómo dice ahí. Dice San Juan 10, 11, yo soy el buen pastor, dice. El buen pastor su vida da por las ovejas, dice ahí. Mire qué bonito, ¿no? ¿Cuántos se sienten contentos de tener, hermano, a Jesús como su pastor, hermano? Porque Él dice, mire, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Pues ahí Jesús, hermano, también se está comparando, hace una comparación, y Él se pone como un pastor de ovejas. Mire, qué bonito. Hermano, haciendo uso de esas metáforas, el apóstol Pedro comienza ese versículo que acabamos de leer, el 25, y mire, dice Pedro, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. El pasaje, hermano, este pasaje, subraya, hermano, la condición de los seres humanos. Dice que son ovejas descarriadas. Mire cómo lo está comparando, hermano, aquí el apóstol Pedro. Pero a veces, hermano, quisiera decir más bien que es el Señor, porque, hermano, en último caso, quien nos habla es el Señor a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Aquí el Señor nos está diciendo, vosotros erais como ovejas descarriadas. Mire, descarriadas, es decir, perdidos y necesitados de dirección. Hermano, así estábamos nosotros, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, éramos ovejas descarriadas. Como le digo, eso habla, hermano, que nosotros estábamos perdidos. Hermano, no había, hermano, propósito en nuestra vida. No hallábamos ni qué hacer. Vivíamos, hermano, para el mundo y sus placeres. Pero ahora vivimos para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Es ese o no es ese nuestro propósito, hermano? Hermano, ese debe de ser nuestro propósito. Vivir para agradar al Señor. Mire, Pedro dice, pero aquí hay algo interesante en esta parte, hermano. Porque aquí Pedro dice, erais. Mire, tiempo pasado, erais. Hermano, nosotros aquí no estamos perdidos, hermano. No estamos perdidos. Hermano, antes estábamos perdidos, sin dirección, hermano. Pero, dice Pedro, erais. O sea, éramos como ovejas descarriadas. Esa era la condición
que teníamos. Y esa es la condición de toda persona que no conoce a Dios. Está perdida, hermano. No tiene dirección, no tiene brújula. Pero ahora nosotros, hermanos, sabemos de a dónde venimos y para dónde vamos. ¿Cuántos saben para dónde vamos, hermano? O usted ya perdió la esperanza, ¿para dónde va? A saber si lo voy a lograr. Hermano, nosotros sabemos de a dónde venimos, hermano. Si a usted le pregunta, hermana, y usted cree que se va a salvar, solo Dios sabe. Hermano, entonces usted no sabe si Dios lo compró o no. Porque la Biblia dice que el que esté en su mano, nadie lo arrebata. Si su vida está en las manos de Dios, hermano, usted está seguro, hermano. No sé cuántos se alegran de eso, hermano. Y hermano, si nosotros tenemos una gran seguridad estando en las manos de Dios, nosotros no estamos a la deriva. A saber, allá se va a saber en el día final. Yo no veo en la palabra de Dios a Pablo hablando así. Pablo decía, yo sé, decía Pablo, a quién he creído, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Aunque nos muramos, sabemos que de ahí nos vamos a levantar y nos vamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire, hermano, ni siquiera la muerte lo puede separar a usted del amor de Dios. Por eso es importante, hermano, estos pasajes. Porque mire, dice que éramos como ovejas descarriadas, perdidos, necesitados de dirección. Pero mire qué bonito, hermanos, es que aquí el apóstol Pedro dice que esa es la condición del ser humano. Toda persona, hermano, aunque usted la vea, hermano, muy cabal, pero si no tiene a Dios, es una oveja descarriada. Es una persona que no tiene dirección. Y aunque pueda ser muy estudiada, puede tener muchos títulos, hermano, pero no vale nada si no tiene al Señor. Pero mire qué bonito, hermano, que cuando uno reconoce que está en esa condición, que está perdido y necesitado, ese es el primer paso para la restauración. Mire, hermano, el primer paso para la restauración es reconocer que estamos perdidos. Cuando la persona no reconoce que está perdido, no reconoce que no está bien, ahí va a estar. Bueno, por cierto, hay hasta una enseñanza en unos grupos, no decían en los alcohólicos anónimos, que, hermano, para el principio para restaurar a una persona de esas es que tiene que reconocer que es alcohólico. Si la persona no, si yo ni tomo, miren, y ahí tiene escondido todo. Hermano, el primer paso para la restauración es reconocer que uno está perdido. ¿Sí? Si uno está, no, hombre, si yo me siento bien, nada he hecho. Hermano, ahí está el peligro. Mire cómo sigue el apóstol Pedro. Pero ahora, dice Pedro, siempre en el versículo 25 que estamos leyendo, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, dice Pedro. Mire qué bonito este versículo. Pedro, hermano, les está recordando a los creyentes aquí en esta porción, en esta parte del versículo, que aunque antes estábamos perdidos y alejados de Dios y que éramos como ovejas descarriadas, ahora, mire qué bonito, ahora han vuelto al cuidado del pastor. ¿Cuántos están alegres, hermanos, de ahora pertenecer al redil de las ovejas, hermano? Mire, hermano, el Señor tiene
sus ovejas. Dice la Biblia, yo conozco a mis ovejas, dice el Señor. Y ellas me conocen a mí. Mire qué bonito. O sea que el Señor conoce sus ovejas. Y las conoce por nombre. El Señor lo conoce a usted, hermano. A cada uno de nosotros nos conoce por nombre. Porque Él nos compró con su sangre. O sea que usted es oveja del Señor, hermano, hermana. Por eso dice, pero ahora habéis vuelto al pastor, dice. Mire, ahora hemos vuelto al cuidado de nuestro Señor. Qué bonito. Dice aquí, hermano, aquí Cristo también es descrito como el pastor y como el obispo, dice, de sus almas. Mire, hermano. La imagen, hermano, que vemos aquí de volver al pastor, o sea, eso que dice ahí, volver al pastor. Esa palabra volver, que aparece ahí, en el original, habla de conversión. Porque nosotros sin Cristo estábamos dándole la espalda a Dios. Pero cuando Dios, hermano, nos tocó, Él nos dio un giro, un cambio. Por eso ahí dice, hemos vuelto. O sea, ese giro habla de la conversión de nuestra vida. Es un cambio, un cambio de dirección. Íbamos hacia allá y el Señor dijo, no, es que vos vas para el hoyo, ven, date vuelta. Y nos dio vuelta para que estuviéramos en dirección a Él. Por eso es de que, hermano, aquí esa imagen de volver al pastor implica una transformación de nuestra vida. Una transformación espiritual. Mire, los creyentes, hermano, que una vez estuvimos perdidos, antes, mire, hemos encontrado un nuevo propósito en Cristo Jesús. Una vez vivíamos perdidos, sin propósito, sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, hermano, cuando Dios nos tocó, nos transformó, hubo esa transformación de vida, o sea, ese nuevo nacimiento. ¿Y será que ese nuevo nacimiento fue algo que nosotros lo provocamos? No. Si nosotros no queríamos de Dios. Es como un niño decide nacer o no decide nacer. No, si él no sabe. Esa es cosa de los papás, cosa del ser humano. Pero un bebé de repente ya está ahí. Vea, ya está ahí. Entonces, hermano, eso nos habla que el nuevo nacimiento no depende de usted, depende de la misericordia de Dios. Si usted ahora está aquí, no es porque usted lo haya querido, es la misericordia de Dios. Por eso nosotros tenemos que ser agradecidos, hermanos. Por eso es que nosotros no podemos ser de otro modo. Tenemos que ser agradecidos a que Dios nos llamó, Dios nos transformó, nos hizo nacer de nuevo. Pero esa fue su misericordia. No porque nosotros hayamos querido. No. Al contrario, hermano. Quizás algunos de nosotros, hermanos, nos burlábamos del Evangelio. Quizás muchos de nosotros, hermanos, hablamos mal del Evangelio. Esos gritones, esos aleluya, lo que usted quiera. Pero no importa, porque es que estábamos muertos. Éramos ciegos. Pero mire, aquí el apóstol habla de
de esa de volver al pastor. Mire, también, hermano, esto refleja el poder de la conversión y el nuevo nacimiento. Porque, hermano, cuando una persona nace de nuevo, es Dios operando, hermano. Porque esto no es cuestión de convencer. Usted lo pueden convencer y de repente un rato, mire, ser cristiano un rato, pero si es convencido, al ratito va a ir para afuera. Pero el que es nacido de nuevo, ese sabe que su vida le pertenece al Señor. ¿Bien? Aunque el diablo lo ataque por un lado, lo ataque por otro, le ponga trampas por un lado, él sabe que su vida es de Dios. No se mueve. Hermanos, al describir a Cristo como el obispo de nuestras almas, Pedro, hermano, enfatiza que Jesús no solo nos guía, como hablando del pastor, sino que también nos cuida nuestras almas. ¿Cuántos se alegran de eso? Él cuida nuestras almas. Él quiere que no nos perdamos. Porque ¿de qué le sirve al hombre, hermano, ganar todo y pierde su alma? Hermano, ese día va a ser terrible, hermano. El día que Cristo venga y la gente grite y llore, ahí va a ser duro. Pero Dios está dando oportunidad de que reaccionemos, de que la persona reaccione, de que la persona, hermano, se vuelva a Dios. Hermano, esto también nos brinda, hermanos, hablar de que Él nos cuida nuestras almas. Nos da, hermanos, a los creyentes una profunda seguridad y confianza, sabiendo, hermanos, que estamos bajo el cuidado de alguien que se preocupa por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Mira, el Señor está preocupado por tu alma. Está preocupado por nuestras almas. Por eso nos pasa hablando, por eso tiene al Espíritu Santo, hermano, que nos pasa, hermano, redarguyendo. Amén. ¿Cuántos se alegran del Espíritu Santo? El Espíritu Santo, yo le aseguro que le pudo decir a usted, anda, busca de Dios. Hermano, cuando Dios nos habla a través de la palabra, a través de alguien, a través, hermano, es Dios cuidándonos porque quiere proteger nuestra alma. Quiere que no nos descuidemos. Y mire, el Señor se preocupa por nuestro bienestar espiritual y eterno. En este capítulo 2 es un llamado, hermano, a seguir el ejemplo de Jesús. Este capítulo 2 es un llamado a seguir el ejemplo de Cristo. Miren, los creyentes, o sea, los cristianos, estamos llamados a vivir en obediencia. Los cristianos estamos llamados a vivir vidas obedientes. Eso es lo que hemos encontrado aquí en este estudio del apóstol Pedro. Y eso que solo llevamos 2 capítulos. Nos falta terminarlo todo y después seguir segunda. Pero mire, los creyentes también, hermano, somos llamados que aún en momentos difíciles y de sufrimiento podamos reflejar nuestra fe en Cristo Jesús. Hermano, en los momentos difíciles
Aférrese más al Señor. Mire qué tremendo es que personas, hermanos, cuando viene el momento difícil, se alejan de la iglesia. Cuando viene el momento duro, en vez de aferrarse más al Señor, se van. No, hermano, nosotros en las buenas y en las malas tenemos que estar delante de Dios. ¿Sí? Mire, en este pasaje de Primera de Pedro 2:25, ya para finalizar, nos recuerda la obra redentora de Cristo, que así finaliza este capítulo 2, verso 25. Nos recuerda la obra redentora de Cristo, lo que Dios hizo por nosotros, hermano. Nos transformó y nos convirtió en sus ovejas. Quizás antes éramos otra cosa, hermano. No estoy diciendo, hermano, como unos creen es la reencarnación, ¿verdad? O yo antes era una mosca, oí alguien que dijo por ahí, mire qué feo. No, hermano, me refiero a antes de ser cristiano, nosotros no éramos ovejas. ¿Vas a ver qué éramos? Cabras, borrego, vas a ver. Pero mire, este pasaje nos recuerda que ahora somos ovejas bajo el cuidado y la protección de nuestro pastor. Qué bonito, hermano. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Sí, hermano, confía, aférrese a eso. Mire, como creyentes estamos llamados a vivir de acuerdo con esa nueva identidad que tenemos. ¿Cuál es nuestra nueva identidad, hermano? La identidad dice quiénes somos. Enséñeme su DUI, le dicen a usted. Su DUI es como el carnet con el que usted se identifica quién es usted, de a dónde es, o de dónde nació, que la tiene. Pero nuestra identidad en Cristo, mire, somos llamados a vivir de acuerdo a nuestra identidad. ¿Y qué somos nosotros? Hijos de Dios. Hermano, usted, todos nosotros somos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad y entonces debemos de vivir conforme a esa identidad. Como hijos de Dios, mire, confiando en Cristo como nuestro pastor y obispo y siguiendo su ejemplo de vida y obediencia. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Mire, hermano, qué bonito. Debemos de seguir su ejemplo de vida y de obediencia. Usted no imite lo malo, imite lo bueno. En la carta de Juan, en tercera de Juan, sí parece que es en tercera de Juan, dice el apóstol Juan, hijito, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. Pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Así que, hermano, es un llamado a que como creyentes podamos vivir, hermano, confiando en nuestro pastor. Qué bonito, hermano. Así que, hermano, adelante en la orden del Señor. Les invito a cerrar sus ojos. Cerremos los ojitos. Y dígale, Padre nuestro que estás en los cielos. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, por esta bendición, Señor, que nos das de poder estudiar tu palabra. Señor, perdona nuestra falta, Señor. Perdónanos, Dios, ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, Señor.
Dios, ayúdanos a vivir, hermanos, todos confiando en el Señor, como nuestro Dios, como nuestro pastor y nuestro Salvador. Ese es el llamado de Dios. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Dios, a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos a vivir en santidad. Apártanos del pecado. Apártanos de todo aquello que nos contamina, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús.